El día de hoy, el mensaje se titula La comunidad de fe que resiste y rechaza la violencia. Bien, la lectura principal es Deuteronomio 22, del 22 al 29. Bien, la lectura complementaria que nos va a ayudar pues en el mensaje es Apocalipsis 1, es del 9 hasta el 20, sin embargo ahí hemos hecho una breve separación para que podamos centrarnos, ¿no?, en el mensaje que da Juan a las iglesias. Bien, como una introducción vamos a ver acerca de lo que dice el versículo 22. Está. Bien, en Deuteronomio 22, versículo 22, recordemos que estamos dentro del contexto de las leyes que Dios dio a un pueblo específico en una época específica. Entonces, el versículo 22 dice esto: si alguien era sorprendido acostándose con la mujer casada, tanto el hombre como la mujer serían condenados a muerte. Así quitarás el mal de Israel. ¿Cuál era el asunto que Dios estaba tratando en Deuteronomio? Era el problema del adulterio. Y estos y los demás problemas acerca de la violencia contra la mujer son problemas delicados. Recordemos que muchos al leer Deuteronomio dicen, pero si por la infidelidad, por ejemplo, ahora no se castiga tan cruel o duramente como se castigaba en los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ya se les he comentado, esto forma parte del código de las leyes civiles de un pueblo específico, el pueblo judío de Israel, cuando era una sociedad teocrática. Todo giraba en torno a las leyes de Dios. Nosotros ya no estamos bajo una sociedad teocrática, nosotros nos regimos bajo las leyes y las normas de nuestra comunidad, ¿no?, bajo la Constitución y todas las penas y los derechos que nosotros debemos de conocer para vivir correctamente en comunidad. Bien, entendiendo esto, vamos a poder entender a qué altura ponía el pecado Dios, ¿no? Y como nuestro Dios es Dios, todo abuso, violencia y deshonra, todo acto que violente a la mujer, son indicadores. Detrás de todo eso está el pecado, pero también está la crueldad del corazón humano, la maldad del hombre. Es por eso que cuando uno dice, el hombre tiene algo de bueno, no, el hombre no tiene nada de bueno. Y lo que pensamos que son obras buenas, son obras conforme a nuestra conveniencia, ¿no?, o conforme a mi interés. Pero no es mi interés glorificar a Dios. Entonces, ahí la diferencia. Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón, porque un corazón que está lejos de Dios es un corazón que va a vivir en tinieblas, en pecado, por así decirlo. Entonces, es por eso que todo lo que Dios da, el ser humano lo tuerce, ¿no? Lo tuerce, ¿no? Tratamos de torcerlo y lo tergiversamos. Dios creó las relaciones entre el hombre y la mujer como algo que exprese su pacto, como algo que exprese la unidad de Dios, el amor, ¿no? Eso es un reflejo, el matrimonio, el compromiso, son reflejos del trato de Dios con su iglesia. Por eso esto era algo muy importante y Dios lo tomaba en serio. Por esa razón, la labor de la iglesia es enseñar a que la iglesia deba de a sus miembros que vivan conforme a la orden y al valor original de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Bien, en la práctica, ¿no?, vemos que dice, ¿no?, si eran sorprendidos una pareja en adulterio, se le daba la pena capital, la pena de muerte a ambos, ¿no? Pero si vamos al contexto de la época y vemos las situaciones, era muy raro, pero muy raro, bien raro, muy escaso, encontrar a dos personas adulterando, ¿no?, cometiendo el adulterio. Por esa razón estos casos no se suscitaban así nomás. Bien, la pena era real, sí, sin embargo, estos casos no se daban. ¿Por qué? Porque recordemos que para la denuncia en cuanto a adulterio se necesitaban
2 a 3 testigos oculares, es decir, 2 o 3 personas que tengan completa seguridad de que hayan visto, testificado, ¿no? El hecho del adulterio. Se necesitaban 3, no 1 ni 2, 3 personas. Puede haber que quizá uno lo viera y el otro esté medio dudoso, entonces no era válido. Se necesitaban 3 y para llegar a 3 testigos era casi imposible. ¿De acuerdo? Y si los 3 testigos, pues, ¿no? Daban su testimonio, uno de ellos tenía que tenía que comenzar a agarrar la piedra y sería el primero en tirar la piedra contra las personas, ¿no? Contra los sentenciados. Y ese tiro de piedra se le debía de dar en la frente de la persona. Era algo fuerte, ¿no? El apedreamiento. Entonces, como les dije, esto es un caso que rara vez se daba. Sin embargo, vemos aquí 3 casos en Deuteronomio. Bien, desde el versículo 22 hasta el 29, estos 3 casos son, primero, ¿qué pasaba si una mujer que estaba comprometida ya estaba a días o a momentos de casarse, era seducida por un hombre y comete adulterio? ¿Mm? El segundo caso se trata acerca de una mujer, ¿no? Que está comprometida, ya está a casarse, pero ¿qué sucede? Que es ultrajada, pero ella opone resistencia al ultraje, no como la primera, que comete adulterio cediendo, ¿no? Cediendo a la tentación. Y el tercer caso nos habla acerca de una mujer que no tiene compromisos y es abusada. Esos son los 3 casos que vamos a tocar así el día de hoy, no a profundidad porque el tema es muy amplio, pero vamos a ver la enseñanza que el Señor nos ha preparado el día de hoy. Y lo que voy a hacer es conectar esto con el mensaje a las iglesias, porque esto no solamente son casos aislados de violencia y abuso, esto tiene que ver con la vida espiritual de la iglesia. Por eso se ha leído Apocalipsis capítulo 1, el mensaje del apóstol Juan a las iglesias de Asia Menor. Había más, pero a 7 principales iglesias en Asia Menor, en Apocalipsis. Bien, entonces, la Biblia y todo lo que nos enseña con todos estos casos es para que nosotros no cometamos lo mismo, que no tampoco nos subestimemos el pecado, porque nos podemos creer que somos fuertes, podemos tener convicciones fuertes también acerca de varios temas, pero no por nuestra propia cuenta no podemos resistir el poder del pecado. Por eso no se debe subestimar esto. Bien, vamos a comenzar entonces con el primero. Voy a dar lectura a versículos 23 y 24. Si alguien encuentra en la ciudad a una muchacha virgen ya comprometida en matrimonio, se acuesta con ella, llevarán a los 2 hasta la entrada de la ciudad y allí los matarán a pedradas, a la joven por estar en la ciudad y no haber gritado ni pedido ayuda, y al hombre por haber humillado a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Bien, en Reina Valera aparece como desposada. Esta es Reina Valera contemporánea que nos habla de comprometida. Y claro, la idea de ser desposada o comprometida habla acerca de una mujer que ya está a pasos de oficializar el matrimonio, o sea, ya es como si estuviera casada, pero que ella al asumir el compromiso, el noviazgo, la promesa del matrimonio, se ha puesto ¿cómo se llama? En la responsabilidad de guardar su cuerpo en pureza y su conducta en fidelidad a su cónyuge. Bien, hasta para el día del matrimonio. Entonces, por eso, tanto la virgen, la doncella, incluso la desposada tenía que verse como ya una mujer casada. Ya. Uno piensa, ¿no? Si antes que se consuma el matrimonio o antes que firme los papeles, si ocurre algo con otra persona, no pasa nada, dice esa es la sociedad moderna de hoy. Pero no es así.
claramente eso ya es pecado. Es una gran ofensa ante Dios. Lo que nos muestra aquí es la gran ignorancia acerca de la gravedad del pecado. Dios había equiparado el pecado de la infidelidad, del adulterio, con el pecado, con cualquier otro pecado que merezca la pena máxima de muerte. Hoy pues no se aplica así en nuestra sociedad. Sin embargo, esto nos enseña a que delante de Dios todo pecado, por muy pequeño o inofensivo que parezca, trae la muerte. Es válido para condenación. Por esa razón necesitábamos un Salvador. Necesitábamos entregar nuestra vida a Jesucristo. Bien, y comenzando ahora a tratar el tema de qué tiene que ver esto con la iglesia de Dios, que somos nosotros y todos los creyentes en Cristo en el mundo, si pudiéramos comparar este caso a uno de los casos de las 7 iglesias de Asia, a quien el Espíritu de Dios mandó que Juan escribiera a ellas, ¿a qué iglesia la compararíamos? Podríamos pensar un poquito, a ver. Las iglesias, ¿se acuerdan? Las iglesias de Éfeso, Esmirna, Sardis, Pérgamo, Tiatira, la Odisea, ¿no? Entonces, cuando ustedes busquen, se van a dar cuenta que este caso del versículo 23 y 24 se compara a la condición en la cual estaba la iglesia de Sardis. Voy a leerles. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Así dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque parezca que estás vivo. Mantente vigilante y afirma todo lo que está a punto de morir, pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mí. Haz memoria de lo que has recibido, oído, y ponlo en práctica y arrepiéntete. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. Dice, ¿no? O sea, de imprevisto. Este es el mensaje a la iglesia de Sardis. Bien. Comienza diciéndonos acerca de que Dios conoce y ve todo lo que hacemos. No hay nada que sea ajeno a Dios. Y a simple vista esta iglesia, pues parecía bien, porque le iba bien económicamente, tenía mucha gente esa iglesia, hacían obras sociales esa iglesia, pero había un gran problema con esa iglesia, que como lo dijo el Señor, tú tienes apariencia de que vives, que eres cristiano, pero no vives como cristiano. Es como si estuvieras muerto. Y la palabra que usa para muerto no es la palabra tánatos en griego, que significa morir físicamente, sino que habla acerca de ustedes son una congregación de muertos espirituales. A eso le dice Dios a la iglesia de Sardis. Esta congregación tenía líderes, tenía pastores, tenía personas, pero era una reunión que en su mayoría, no digo la totalidad, pero en su gran mayoría eran inconversos. Vivían una vida de libertinaje, una vida siguiendo sus deseos, en pecado, en incredulidad, y eso era. La iglesia de Sardis era una fachada nada más de buenas obras. Por dentro no había vida. Y eso se puede ver en muchas iglesias y congregaciones el día de hoy, donde muchos se reúnen y siguen tradiciones religiosas como la guía de su vida, siguen normas legalistas para querer agradar a Dios, no toman la Biblia como la palabra verdadera y de vida, y no la toman como la máxima autoridad en sus vidas, porque la máxima autoridad de sus vidas es lo que ellos digan. Esta iglesia, después de fundada, ¿no? Después de 40 años, ¿no? El apóstol Juan, miren, esto es lo que le habla Juan, 40 más o menos, 50 años aproximadamente después, hacia el futuro,
ya había entrado en decadencia. Y aún más, porque desde que se funda, la santidad, el hecho de honrar a Dios, el de guardarse del pecado, todas esas cosas habían ido acumulándose cada vez más. Era una iglesia permisible, que decía que si veía algún pecado estaba bien, que no había problema. Y no instaban al arrepentimiento, a la reconciliación con Dios. Faltaba compromiso y fidelidad, la importancia de que Dios esté en medio de su iglesia. Se habían olvidado de eso. ¿Y por qué les pongo este ejemplo y que parece que no encaja mucho con Deuteronomio que estamos leyendo? Pues es lo mismo. ¿Por qué? Porque así como esta muchacha virgen, que sabiendo que está comprometida con su marido, con su esposo, es seducida por el pecado y por causa del pecado su vida, ese pecado la lleva a la muerte. Y lo que resalta en el versículo 24 es, estando en la ciudad, esto ocurrió, pero ella no gritó ni pidió ayuda. Por eso se sabe que esta joven no fue un abuso, sino que fue consentido. ¿Y qué tiene que ver esto con Sardis? Pues que la iglesia de Sardis estuvo aceptando la seducción del pecado, del libertinaje. Y ese pecado que entró a la iglesia cobró la vitalidad de los miembros de Sardis, hasta volverla en su mayoría una iglesia muerta. Esto no es ajeno a la iglesia del siglo XXI. Cualquier iglesia está expuesta a pasar lo mismo que Sardis pasó. Por eso nosotros tenemos que tomar mucho en consideración las palabras y los ejemplos que Dios nos da. El pecado trae muerte. Pero Dios, que es grande en misericordia, cuando uno continúa leyendo en el texto del mensaje a la iglesia de Sardis, dice que habían unos poquitos, por eso yo les dije en gran mayoría, pero habían unos poquitos que todavía eran fieles al Señor, unos poquitos que sí se guardaban del pecado. Por lo tanto, el mensaje a la iglesia continuaba diciendo, acuérdate de lo que has recibido, lo que has oído, y ponlo en práctica y arrepiéntete. Miren qué tan bueno es el Señor, que sabiendo que ellos seguían su propia maldad, los llamaba a ser restaurados, lo llamaba a Él. De frente no los condenó diciendo va a venir peste, va a venir enfermedades, van a morir, no, los llamó al arrepentimiento. Y esto nos dice algo, que yo puedo escuchar, recibir el Evangelio, saberlo. Yo puedo escuchar la palabra de Dios. Yo puedo comenzar a portarme bien obedeciendo la Biblia. Pero si me falta lo último que dice acá, y arrepiéntete, no va a servir de nada lo que he hecho. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es solamente ponerte triste cuando pecas o le fallas a Dios. El arrepentimiento es una transformación de vida, es un cambio de mente. Dejas de ser la antigua persona para ser una nueva persona. Esto no lo haces tú, esto lo hace Dios en ti por su Espíritu Santo. Esta frase de John Owen que les voy a compartir me retumbó. Dice, John Owen fue un teólogo pastor puritano y él dijo esta frase, mata tu pecado o tu pecado te matará a ti. O permitimos el pecado o somos tajantes con el pecado. Entonces, y antes pues de comenzar a ver el pecado de otros y de nuestros costados, hay que ser tajantes con uno mismo. Es cierto que en el Nuevo Testamento este problema lo tenía Sardis, pero también vemos que la iglesia de Corinto atravesaba estos problemas en sus días cuando recién la iglesia de Corinto estaba comenzando a funcionar. Y el apóstol Pablo escribe en respuesta a la mala conducta y a la inmoralidad de los hermanos de Corinto y les dice esto, 2 Corintios 11:2, porque celoso estoy de vosotros
Yo los celo con celo de Dios, pues os he desposado a un marido para presentarlos como una virgen, una doncella pura a Cristo. Amén. Dice, y en este versículo, lo que el apóstol Pablo dice, ¿no? Es como si yo fuera un padre de bodas, ¿no? Yo quisiera guardarlos, ¿no? Enseñarles, cuidarlos a ustedes para que anden en el Señor hasta el día en que Cristo vuelva y se encuentren con Él, ¿no? Entonces, hasta el día del matrimonio celestial, por así decirlo, ¿no? Ustedes tienen que vivir en esta vida temiendo al Señor y en mente que le pertenecen a una sola persona, a Jesucristo. Y que mientras vivamos en esta vida y pasemos muchas cosas, tenemos que prepararnos. Así como una mujer que se va a casar, una esposa, se prepara, se pone el vestido de boda, se prueba el maquillaje, prepara las flores, todo, se está preparando todo. De igual manera, la iglesia tiene que hacer preparaciones pensando para el día en que va a rendirle cuentas a Dios, el día en que se va a presentar a ser recibida por Cristo. ¿Y cómo tiene que presentarse? Tiene que ser perfeccionada. Y para eso Dios, en su gran soberanía, va a permitir situaciones para que aprendamos a ser obedientes, para que aprendamos lo que es la fidelidad y para aprender a aborrecer el pecado. Lo que Dios quiere es que mantengamos con Él una relación pues santa y pura, ¿bien? Lo segundo que vamos a ver es acerca de los padecimientos en medio del compromiso. Versículos del 25 al 27 dicen, este es el segundo caso, si alguien encuentra en el campo a una joven ya comprometida en matrimonio y la ultraja, morirá solamente el hombre por forzarla a acostarse con él. A la joven no le harás nada, pues que no ha hecho nada que merezca la muerte. Es el mismo caso de alguien que ataca a su prójimo y le quita la vida, porque él encontró en el campo a la joven comprometida, ella pidió ayuda y no hubo nadie que la ayudara. Bien, hemos dicho el ultraje, la violación, todo es bien grave como si fuera homicidio. Se castigaba con la pena de muerte. Pero lo que Dios buscaba también es consolar y ayudar a la víctima, a la mujer. Sobre todo porque en aquellos tiempos la mujer carecía de autoridad y de muchos derechos, ¿no? Se le estimaba y vivía una vida, por así decirlo, respetable en cuanto viviera con un varón. Pero vamos al hecho ahora, que este caso nos habla de que esta mujer, al ser ultrajada, presentó resistencia, presentó rechazo ante el ultraje. Bien, es por eso que lo que dice es, no será culpada de pecado. Ella no dio lugar a la tentación. Bien, y ni cayó en adulterio, a ella fue forzada. Y uno ante la tragedia de las violaciones, sobre todo en estas épocas, uno dice, pero ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? Como un Dios que dice ser un Dios de amor, deja que muchas personas sean abusadas, que muchos pasen guerras, enfermedades y muchas muertes. ¿Acaso Dios no puede hacer algo? Y por eso muchos dicen, como Dios no hace nada, Dios no existe, ¿no? Romanos 3:23, nuevamente recordando, dice, porque toda la humanidad en Adán pecó, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, toda la humanidad es pecadora y merece lo que está pasando. Así parezca la persona más buenita. En Adán somos pecadores y por eso el Señor nos llama a creer en Él, para ser salvos y cambiar nuestro estado de ser hijos de pecado a ser hijos de Dios. Es triste porque este es un cuadro de la humanidad siendo ultrajada por el pecado. ¿Qué es lo que causa el pecado no solo en la mujer, sino en la vida de todas las personas? Nos destruye la vida, nos degrada hasta el punto de vivir como animales, de no considerar valiosa la vida del otro.
Y es ahí, en ese estado de muerte espiritual, de alejamiento con Dios, que uno clama y Dios no escucha. Y es porque Dios es santo y Dios no tiene nada que ver con el pecado. Por eso la gente que vive así sin Dios dice, ¿por qué si yo clamo a Dios, Dios no me ayuda, Dios no me escucha? Por tu estado espiritual, por el orgullo de no querer rendir tu voluntad a Él y dejar que Él cambie tu vida. Vamos a dar lectura. Efesios capítulo 5, versículo 27, habla acerca de la novia, ¿no? de la mujer comprometida. Y habla acerca de la iglesia como si fuera una novia preparada para encontrarse con su marido. En la versión Reina Valera del 60 dice a fin de presentar una iglesia gloriosa, ¿verdad? Pero si uno quiere entender cómo una iglesia gloriosa, no entiendo un poquito esto. Entonces pueden buscar otras versiones. En la versión PDT, que es la versión Palabra de Dios para Todos, pueden, y dice esto, para presentársela a sí mismo como una novia llena de esplendor y de belleza. A eso se refiere. ¿Y a qué se referirá? Porque una novia es hermosa, claro está. Puede ser bonita, un vestido bonito, bien maquillada, bien peinada, está bien bonita. Pero a la iglesia, ¿de qué manera la iglesia es bella? Ay, qué bonito techo, qué bonito color. ¿Será eso la belleza que habla de la iglesia gloriosa? Qué bonito los hermanos que vienen con camisa, con buen polo. ¿Será esa la belleza? No es esa. ¿Cuál es la belleza, el resplandor de la iglesia de Dios? Es la naturaleza de Dios que reflejan ellos. Nosotros que reflejamos la hermosura de la fidelidad y del amor de Dios, de la vida en santidad. Esa es la belleza que la iglesia proyecta. ¿Mm? Y ahora, moviéndonos al texto de Apocalipsis, ¿a qué iglesia de las 7 iglesias, a qué iglesia la compararíamos este caso? Bien. Bueno, yo la compararía, a ver, si alguien que me diga puede decir. A ver, hermana. Claro. Y justo lo que vamos a ver es que vamos a comparar este caso con la situación de la iglesia en Esmirna. Sí, la iglesia en Esmirna. ¿Por qué? Vamos a dar lectura, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer, ¿no? He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Bien. Y aunque la Biblia no nos habla más de lo que pasó después de la vida de Juan en el futuro, vamos a ver que en la historia de la iglesia vamos a conocer qué fue de la iglesia de Esmirna, porque si hay documentos históricos que nos hablan qué pasó 70 años después de la carta de Juan a la iglesia de Esmirna. Y vemos que la iglesia de Esmirna en esos tiempos pasó persecución, pasó violencia, así como esta mujer doncella, esta mujer comprometida, que se resistía, pero que fue ultrajada, de igual manera la iglesia que es de Cristo va a padecer tribulaciones, padecimientos de varias clases. La palabra de Dios dice que si uno quiere vivir una vida cristiana piadosa, va a padecer. No hay cristiano que se libre. ¿Por qué? No porque Dios fuera malo. Porque en el caso de la iglesia de Esmirna, lo que destaca, lo que les comenté de la historia de la iglesia, es que el discípulo del apóstol Juan, tiempo después, que se llama Policarpo fue obispo significa pues supervisor, y el obispo
y también ejercía como pastor, lideraba la iglesia de Esmirna en aquellos tiempos, y él se enfrentó ante la denuncia y persecución. ¿Qué pasó? Que él pues fue fiel a Dios hasta la muerte, él fue quemado en una hoguera. Sin embargo, toda la iglesia de Esmirna tenía la opción de seguir el ejemplo de Cristo y del pastor Policarpo, o de abandonar la fe y jurar que César, el emperador César, era su único Dios. La iglesia de Esmirna siguió esta palabra de Apocalipsis: séme fiel hasta el final, no temas en lo que vas a padecer. Bien, quiero compartir con ustedes un artículo acerca del testimonio de una mujer cristiana protestante que fue llamada por Dios a las misiones en la región del Congo, en África. Esta mujer se llamó Helen Rosenberg. Después en el chat yo les envío el videito completo. Esta mujer, en el día que se convirtió al Señor, que confesó su fe públicamente, dijo: iré a donde Dios quiera que vaya, cueste lo que cueste. En el año 1964, en el lugar en donde ella servía, del Congo, estalla una guerra civil, ¿ya? Y al haber muchos misioneros también que habían ido ahí, muchos por el tema de la guerra se regresaban. Algunos se quedaron, entre ellos ella. Cuando ellos se quedan, los arrestan, prácticamente pues los arrestan, y ella pues ya había decidido pasar los sufrimientos por causa de servir como médico, pero también a compartir el evangelio. A ella la arrestaron, la golpearon con los rifles que tenían los subversivos, la golpeaban con garrotes, la humillaron, hasta la violaron. Todas estas cosas pasó durante un año aproximadamente. Es feo. Al pasar todo este dolor, ella dijo que no soportaba más. Y ella pensó: Dios me ha abandonado. En tanto dolor uno puede pensar: Dios me falló. Y al relatar sus pensamientos, ella dijo: seguramente Dios podría haber intervenido antes. Seguramente las cosas no debieron haber ido tan lejos. Había alcanzado lo que parecía ser la máxima profundidad de la desesperada nada. En este trance difícil, ella sintió que el Señor le decía: me pediste, cuando te convertiste por primera vez, el privilegio de ser misionera. ¿Eso es todo? ¿No lo quieres? Estos no son tus sufrimientos, son míos. Y llegó a experimentar la bondad de Dios, que la hizo superar este trance agudo, diciendo esos momentos: su consuelo, el consuelo de Dios era tan completo, y de repente lo supe, dice ella. Realmente sabía que su amor era indeciblemente suficiente. Él me amaba. ¿Mm? Después de que ella es liberada, un año después, ella vuelve a su país, pero ella de su país retorna a donde estaba trabajando, donde se suscitó todo esto, para seguir sirviendo a Dios, para seguir construyendo centros médicos, ayudar a los niños, a todos los ciudadanos, en hospitales, y hasta el día de su retiro por motivos de salud. Hermanos, ella soportó estas penurias, todo tipo de cosas, y ella al final concluye con una frase diciendo, ¿no?, que el gran privilegio de ser usada por Cristo. Hasta aquí acaba el artículo, ¿no? Les he puesto de manera breve. Hermanos, ¿cuánto es el costo de seguir a Cristo? Por eso dice que el cristianismo es para valientes. Y la evidencia de la valentía radica en la fe, pues. No una fe puesta en una idea, ni una mera doctrina, sino en la persona de Cristo que está vivo. Podemos pasar, y muchas mujeres pueden pasar violencia de todo tipo, pero eso no es razón
para pensar que Dios las ha abandonado o que Dios ha permitido tal maldad porque no es capaz o porque es malo. Dios permite por muchas razones en su soberanía que hay veces nos va a costar entender. Quizá no lo entenderemos en esta vida, sí lo entenderemos en el cielo, sí. Pero es algo cierto lo que dice el apóstol Pablo cuando dijo en 2 de Corintios 1 del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Estamos puestos muchos de ejemplo, muchos cargaremos con testimonios y todos evidenciaremos de que Dios en esos momentos crudos y difíciles nunca nos abandonó. Así como Dios ayudó a esta misionera a superar esa crisis, a consolar su corazón, a entender la razón de por qué estaba ahí, así también lo hará con nosotros, con todos los que creerán. En esta tercera parte, versículos 28 al 29 dice: Cuando alguien haya una doncella aún no comprometida y la fuerce a acostarse con él y sean descubiertos, el que forzó a la joven dará el padre de ella 50 piezas de plata y la joven será su mujer. Por haberla humillado, no podrá despedirla mientras él viva. En esta tercera parte vamos a ver una vida redimida. ¿Por qué? Porque aunque esta persona, esta mujer sufrió el ultraje, la situación no se quedó en el daño. Se le exigió al que lo había hecho, esta no era una doncella comprometida, era una doncella soltera. No había compromiso, no había pacto de compromiso con nadie. Por lo tanto, la persona que la forzó debería asumir su responsabilidad y casarse con ella. Las 50 piezas de plata que él debía de pagarle a la joven o al padre de la joven, ¿no? La joven le llevaba el dinero a su padre, era el dinero que se le daba para poder casarse con la novia, para aceptarla como esposa. Y él, desde ese momento, estaría casado con ella y jamás podría separarse con ella hasta el día en que muera. ¿Por qué Dios da esta ley? Porque lo que Dios decía era cubrir toda la vida y que el hombre pasara el resto de sus vidas con ella para resarcir el error, para consolarla, para confortarla. Yo sé que hay veces difícil es esto de entender, pero el hombre le retribuiría a ella hasta el final. Una retribución de toda la vida prácticamente. El Salmo 34, versículo 18 dice: Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Estos quebrantados de corazón, contritos de espíritu, podemos nosotros referirnos a todos los tipos de personas que han pasado agresión de cualquier tipo en sus vidas. Lo que Dios quiere hacer con esto es enseñar que Dios se hace cargo, que Dios desea sanar, redimir sus vidas, como lo hace con esta mujer en el ejemplo. Dios lo que quería era que ella, si es que quedaba embarazada por el hecho, no quedara abandonada. Una mujer soltera y sobre todo embarazada en aquellos tiempos era morir. Ahora pues no, ahora uno es normal, tanto el varón como la mujer pueden buscar trabajo y sobresalir bien, pero en aquellos tiempos era muy difícil. Aquí no haré comparación con alguna de las iglesias de Apocalipsis, pero lo que sí nos trae a la memoria es lo que hizo esta persona para hacerse responsable de su acto, que era el pago de las 50 piezas de plata, ¿no es cierto? Y una de las cosas que nos habla la Biblia en general
en una revelación progresiva de menos a más, es cómo Dios planeó desde el inicio redimir nuestras vidas. Podemos decir que en el pasado, antes de acercarnos a Dios, éramos como esta doncella, sin compromiso, sin nadie, pero que llega una situación de ultraje, llega una situación de injusticia a nuestras vidas y que por ese problema nos acercamos a Dios y que es el Señor quien compra nuestras vidas, quien nos perdona con su sangre derramada. Podemos ver el gran precio que Cristo paga en la cruz para adquirirnos como su pueblo escogido. El precio fue su vida. No fueron unas piezas de plata. Por esa razón, este es un ejemplo de que el Señor, a quien recibe, jamás lo va a desechar, jamás lo va a echar, jamás lo va a abandonar. Él se hará cargo de nosotros toda la eternidad, en esta vida y en la siguiente. Apocalipsis 21:4, termino con esto, dice: Dios enjuagará las lágrimas de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Esta es una promesa del reino futuro de Dios en que viviremos en paz. Sin embargo, el Señor, como ya nos ha dado a Cristo y su Espíritu Santo, desde ahora podemos comenzar a disfrutar en parte de esta felicidad, de esta consolación, de este enjuague de lágrimas que dice aquí, y ya no vivir más en llanto, ni lamento, ni dolor, comenzar a vivir bien, porque la victoria sobre la muerte comienza con nuestra redención espiritual. En Cristo las cosas pasadas van al olvido. Ahora nos estamos enrumbando y preparándonos en esta vida para encontrarnos con nuestro Señor. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias por la palabra que nos has dado el día de hoy. Gracias por permitirnos ver, Señor, a través de los casos prácticos de las leyes que tú le diste a tu pueblo hebreo en aquel tiempo y mostrarnos la maldad del corazón del hombre, pero también mostrarnos tu palabra y tus mandatos que lo que nos llevan es comenzar una nueva vida, una vida redimida, una vida que no dé lugar al pecado, una vida que no permita la confusión dentro de la iglesia, una vida que tome en cuenta el pago que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Te damos gracias porque nos has dado esta vida nueva para caminar hacia tu meta, hacia una vida santificada, hacia una vida que glorifique tu nombre y que otros, incluso a través de los problemas que hemos pasado o de los abusos que se haya cometido contra nosotros, podamos usarlos de testimonio para ayudar a otros. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.